Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso bíblico. En el contexto de la tercera investigación del Jesús histórico, encontramos la figura del sacerdote católico norteamericano John Paul Meier. Su obra pretende, con rigor científico y con la mayor objetividad posible, ahondar en la historicidad y en los dichos y hechos de Jesús. En esta ocasión ahondaremos en su estudio de los milagros y en concreto en la resurrección en la tradición marcana. Para cumplir este propósito, abordaremos en primer lugar la perspectiva de los milagros en la mentalidad moderna, para en segundo lugar penetrar en la mentalidad antigua y en la historicidad de los milagros. Así, en último lugar, abordaremos los milagros de resurrección en la tradición marcana. Bienvenidos. Los milagros en la mentalidad moderna. ¿Cuál es la perspectiva del historiador moderno que tiene acerca de los milagros? Las cuestiones que atañen a Jesús muchas veces se revisten de dogmatismos que impiden cualquier intento de consenso. Cualquiera que haya emprendido un camino hacia la consensualidad se ve abocado a encontrar dificultades, porque cuando los datos apuntan a solo un sector de la perspectiva, puede ser una dificultad precisamente para lograr ese objetivo. Los indicios históricos muchas veces carecen de argumentos sólidos que expliquen su naturaleza, pero es una aventura para la investigación y el estudio. Si sopesamos las dos visiones, gnósticos y católicos, los primeros afirmarían que el hombre moderno no puede aceptar literalmente y dar por sentado el tema de los milagros narrados por la tradición evangélica sinóptica, y que estos eventos tuvieron su origen en la imaginación creativa y en la propaganda de la iglesia primitiva. Por su parte, los cristianos, los católicos, afirmarían que solo Jesús realizó hechos asombrosos, a los que consideramos milagros obrados por el poder de Dios, que al no ser factibles para ningún ser humano, se revisten de la categoría de milagros, porque revelan la verdadera naturaleza de Jesús. Dadas estas dos diferencias y la imposibilidad en el consenso, se hace necesario ahora abordar el tema mediante un acercamiento al problema. Los milagros de Jesús narrados en la tradición evangélica y la tradición histórica subyacente a estos relatos. En esta primera parte abordaremos varios problemas a los que se enfrenta la mentalidad moderna al estudiar los milagros. Entonces, podemos formular una pregunta: ¿cuál debe ser exactamente el centro de una investigación? ¿Sí? Que se aleje de la parte filosófica y teológica sobre el tema, sobre los relatos evangélicos en los que se datan los milagros de Jesús. El problema de la posibilidad de los milagros está hoy más que nunca en un plano científico. Cada vez más abundan posturas filosóficas que buscan una explicación no trascendente a estos eventos. Pues bien, para nosotros, en este caso, se hace imprescindible hacer una definición, abordar una definición de lo que entendemos por milagro. Y antes de ofrecerla, preguntémonos, ¿ocurren los milagros? Un milagro es un acontecimiento inusitado, asombroso y extraordinario, perceptible a cualquier observador atento e imparcial. Es un acontecimiento que no puede ser atribuido razonablemente a las capacidades humanas ni a otras fuerzas conocidas que actúan en nuestro mundo de tiempo y espacio. También son acontecimientos que resultan de una acción especial, mediante la cual Dios realiza algo imposible, sobre todo para el poder humano. Su sola causa es suficiente, se entiende en Dios su acción como el símbolo de la salvación que Dios ofrece a su pueblo. Todo el que evidencia un milagro admite a la fuerza la presencia de Dios. Podemos hoy encontrar historiadores que nieguen estas bondades taumatúrgicas, aludiendo a datos y criterios científicos, pero quien es consciente de su labor y además comparte la visión cristiana de lo que es milagro, termina por afirmar la presencia de Dios en ellos. Todas estas definiciones el autor John Meier las hace para escapar de la tradicional vinculación de los eventos milagrosos a elementos que trascienden o contradicen
las leyes de la naturaleza. Encontramos que el Creador moldea el mundo, no siguiendo las leyes de la naturaleza, sino a través de su poder, porque Él lo hace posible. En definitiva, la naturaleza ni es una realidad autónoma que actúa según leyes inherentes, ni es una realidad identificable con Dios, porque ella es producto del querer de Dios. Es mejor entonces hablar en términos generales de lo que los seres humanos, así como otras fuerzas conocidas pertenecientes a este mundo, pueden o no pueden hacer. Por ejemplo, el que presencia el milagro de un hombre ciego de nacimiento, por la voz de mando del taumaturgo, no tiene otra posición que explicar este evento desde lo trascendente, desde aquello que se escapa de una explicación. Necesariamente, para que un historiador formule tal condición, habría tenido que introducirse en el ámbito de la teología y de la filosofía, respectivamente. Veamos un ejemplo práctico de lo que hemos dicho. Imaginemos un grupo de expertos de diversas ramas del saber divididos en su posición a la hora de juzgar un acontecimiento milagroso. En el santuario de Lourdes, en Francia, hay un grupo de científicos cuyo objetivo es examinar estas curaciones milagrosas, explicar desde la medicina o desde las ciencias médicas en general qué significan estos milagros, pero ninguno de ellos puede dar una posición objetiva desde su lugar. En una primera parte colocamos a un médico. Un médico no podrá decir que Dios actúa a raíz de lo que sucede en un acto milagroso, porque entonces estaría hablando desde un lado. Para la ciencia es claro que los juicios no se pueden emitir. En el otro lado tenemos a un ateo, una persona que no corresponde su manera de creer con la de Dios. Por eso, cuando afirma que no existen los milagros porque simplemente no existe Dios, entonces nosotros estamos asistiendo a que el ateo está viendo el mundo desde una parte, desde una particularidad. Entonces tampoco sirven los juicios. En ese sentido, el autor quiere hacernos ver que el tema de los milagros es un tema trascendente, porque es un tema que toca la naturaleza del hombre y la transforma, donde no hay intervención de la parte médica. Haremos entonces dos conclusiones finales. El milagro no sigue leyes de la física ni de visiones del cosmos que cada autor tenga. En ese sentido evocamos a los pensadores de la Edad de la Razón, en el que la Ilustración ubica en el centro al hombre en un lugar respecto del de Dios. En una segunda observación podemos ver la existencia de un desdén académico que pone en tela de juicio la existencia de los milagros, al decir que ninguna persona moderna puede aceptar la posibilidad de estos. Aquí podemos citar a los filósofos ilustrados en la tarea de dar al hombre aquello en lo que debe creer. En consecuencia, el objetivo de esta primera parte es apartarse de los postulados filosóficos y teológicos para ver a través de los ojos de un investigador la percepción acerca de los milagros que puede afirmar utilizando datos históricos y de la razón. Ahora los vamos a dejar con el tema de los milagros visto desde la mentalidad antigua. A diferencia del mundo moderno, los milagros en la mentalidad antigua o greco-romana eran aceptados con mucha facilidad, ya que hacían parte del paisaje religioso popular. Esto no significa que en esta época no existieran oponentes a este tipo de manifestaciones. Evidencia de esto son los filósofos y retóricos como Epicuro, Lucrecio y Cicerón, quienes rechazaban las ideas populares de la intervención de los dioses en los asuntos divinos. El problema de aceptar los milagros con facilidad es que la historicidad de los mismos e incluso aquellos que están contenidos en los evangelios se juzgan como dudosos. Así pues, la aceptación de dichas acciones sobrenaturales llevaba a los antiguos a identificar los milagros con la magia. Los milagros y la magia estaban, por lo tanto, en el ambiente cuando Jesús inició su ministerio. De ahí que algunos interpretaran estos hechos extraordinarios usando los dos conceptos. Este problema de la identificación de la magia con los milagros fue una de las preocupaciones de la escuela de la historia de las religiones en el siglo XX.
a quienes se interesaron en analizar si los milagros de Jesús contenidos en los evangelios tenían paralelos con los escritos de magia que se encontraban en las fuentes paganas de la época, y la razón principal para pensar esto era que la forma literaria de narrar los milagros de Jesús se podrían compartir con los relatos paganos que circulaban en el mundo mediterráneo de la época. Pero, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta escuela con respecto a las formas literarias? Encontramos 3 conclusiones. Primero, los relatos paganos de magia son posteriores a los relatos de los milagros de Jesús en los evangelios. Segundo, el taumaturgo del evangelio realiza los milagros valiéndose de su propio poder, mientras que los relatos paganos invocan varios hombres piadosos. Tercero, las palabras empleadas en ambos textos son las más habituales en el contexto helénico. Aunque estas conclusiones no nos permiten juzgar sobre la historicidad de los milagros realizados por Jesús, sí nos permiten hacer una distinción etimológica entre la magia y los milagros, apoyándonos además por las ciencias sociales. Algunos autores como Dominic Crossan afirman que Jesús se valió de técnicas mágicas para realizar sus exorcismos y curaciones, ya que para el milagro o la magia se necesita del poder divino. Sin embargo, la palabra magia, para atribuirla a los signos realizados por Jesús, es equívoca. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, la magia en la antigüedad tiene una connotación peyorativa. Tal era este calificativo que dentro del mundo romano encontramos a Apuleyo, un apologista africano de la magia que una vez fue acusado de practicarla, arguyó que el mago es el hombre persa que equivale a los sacerdotes y por lo tanto la magia es una forma de observar la religión. Aunque Apuleyo logró escaparse del juicio tomando una explicación noble del concepto, lo cierto es que no dejó de considerarse como algo negativo para la época grecorromana. Segundo, la magia tiene una fuerte referencia a la práctica de ritos, conjuros, sartas esotéricas de hombre o de divinidades por parte de un profesional. Tal era la identificación de la magia con estas prácticas que incluso la medicina era incluida en este ámbito. A diferencia de estas 2 concepciones, los milagros en Jesús tienen un contexto que está enmarcado por la relación religiosa personal. Es decir, que dentro de los relatos de los milagros, la fe, la confianza y el discipulado entran en relación con la divinidad como elementos necesarios dentro de estas acciones sobrenaturales. Con todo esto que acabamos de mencionar, es necesario llegar a unas conclusiones para redondear nuestro tema. 1. La relación interpersonal con la persona de Jesús para que éste pueda obrar milagros nos permite establecer una profunda diferencia con la magia, para quien el mago es solo un funcionario por el que se obtiene un favor específico. 2. Quien pide el milagro es un discípulo de Jesús o alguien que cree en el poder de Dios y no un cliente. 3. Jesús no pronuncia palabras en secreto y con fórmulas largas de conjuros para realizar los milagros como lo hace la magia, sino que lo efectúa con una frase breve pronunciada en su propia lengua. 4. El milagro no sucede como contrario a la voluntad de quien lo pide y no fuerza la voluntad del taumaturgo, sino que Jesús escucha el ruego del peticionario y le concede lo que necesita. Los milagros no son hechos aislados como sucede en la magia, sino que responden al anuncio del reino de Dios. Por último, los milagros no tienen la intención de castigar o maldecir como lo hace la magia, sino que busca la completa redención del hombre. Los invito ahora para que abordemos la historicidad de los milagros. Los criterios de historicidad y la cuestión global empezaron preguntándose: ¿realizó el Jesús histórico hechos extraordinarios que sus contemporáneos y él mismo tuvieron por milagros? Una pregunta interesantísima que ustedes oyentes podrían interesarse por responder y dar una nueva perspectiva del asunto. Los estudiosos de la Biblia han coincidido en pasar a los evangelios por un estudio riguroso y para ello entran a jugar 2 criterios: el criterio de testimonio múltiple y el criterio de coherencia.
los cuales tendrán importancia fundamental para dar una respuesta a la pregunta antes mencionada. El primer criterio, el de testimonio múltiple de fuentes y formas, se encarga de la recolección de los diferentes testimonios que existe en la fuente sobre la acción taumatúrgica de Jesús. Y nos damos cuenta por los estudios que la multiplicidad es abrumadora, pues las fuentes evangélicas, Marcos, Mateo, Lucas, Juan e incluso el testimonio del historiador Flavio Josefo concuerdan en la actividad taumatúrgica de Jesús. Alan Richardson realizó un cálculo en el Evangelio de Marcos, analizando 666 versículos de este Evangelio, y encuentra 209 versículos que hacen alusión directa o indirecta a los milagros de Jesús. Además del Evangelio de Marcos, se dice que heredó relatos de milagros de muy distintas corrientes de tradiciones de la primera generación cristiana, como lo fue el apaciguamiento de la tempestad. Asimismo, relatos individuales de milagros rodeados por otro tipo de material, como el niño con un espíritu inmundo, como la multiplicación de los panes dentro de la sección de los panes de Marcos, y milagros individuales como la curación del ciego Bartimeo. Por otro lado, los relatos de milagros no se distinguen precisamente por su uniformidad, pues algunos relatos son bastante largos y detallados. En otros, los relatos nos sorprende el resultado bastante notable del lacanismo, y en la mayoría no figura el nombre del peticionario o beneficiario del milagro, ni el preciso lugar en que sucede, ya que Marcos contiene menos material discursivo que el Evangelio de Mateo y Lucas. Así las cosas, Mateo y Marcos, en sus tradiciones, muestran conocimiento de milagros realizados por Jesús durante su ministerio público. Y se debe resaltar que son muy raros los milagros que solo se encuentran en el Evangelio de Mateo, como es el caso del hallazgo de la moneda en la boca del pez por Pedro, o el caminar de Pedro sobre el agua. Pero la tradición lucana cuenta con bastante más ejemplos. Entre ellos resaltamos la pesca milagrosa, la resurrección del hijo de una viuda en Naín, la expulsión de 7 demonios en María Magdalena, la curación de 10 leprosos, entre otros. Los relatos sobre los milagros de Jesús son muy diversos y algunos evangelistas tienen versiones propias de ellos. El testimonio múltiple sobre los milagros de Jesús implica una multiplicidad, no solo de fuentes, sino también de formas literarias. Y los relatos de milagros se encuentran en sus 3 formas literarias principales: exorcismos, curaciones y milagros sobre la naturaleza. Esto quiere decir que múltiples fuentes se entremezclan con múltiples formas para ofrecer abundantes testimonios que Jesús histórico llevó a cabo, hecho que él y otros juzgaron como milagros. Es mucho lo que podríamos seguir hablando al respecto, pero por el momento quedémonos con esto y a modo de breve conclusión diremos: el criterio de testimonio múltiple de fuentes y formas y el criterio de coherencia parecen corroborar en impresionante medida el hecho histórico de que Jesús realizó acciones extraordinarias, juzgadas milagros por él mismo y por otros. Asimismo, el criterio de coherencia habla a favor de la historicidad, pues es sorprendente la perfecta correspondencia entre las palabras y los hechos de Jesús provenientes de fuentes tan numerosas y diversas. Esto nos lleva a afirmar que es bastante probable que Jesús sí tuviera una actividad taumatúrgica. Con las herramientas y el contexto que ya hemos acumulado, abordaremos ahora un grupo específico de milagros en una tradición también específica. Nos referiremos a la categoría de las resurrecciones y en concreto a la tradición marcana. Entre los milagros evangélicos, las resurrecciones son las menos compatibles con la mentalidad occidental moderna, que de manera tajante los tendrá como un producto de la reflexión teológica de la iglesia primitiva, algo sin valor histórico. Sin embargo, el autor señala que debemos tener en cuenta 3 elementos. En primer lugar, lo que la persona considera posible no es necesariamente algo que haya
comprobado, sino que en gran medida estará relacionado con lo que quienes a nuestro alrededor parecen aceptar como realizable. Y para quienes vivían en el contexto en el que vivió Jesús, las resurrecciones eran algo probable, presente en diversas narraciones de las que disponemos. En segundo lugar, debemos señalar que los milagros de resurrección cumplen con la exigencia del criterio del testimonio múltiple, estando presentes en las fuentes subyacentes a Marcos, a Lucas, a Juan y a la fuente Q, las cuales coinciden en que Jesús devolvió muertos a la vida durante su ministerio público. Así, encontramos 3 relatos de resurrecciones: la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de Lázaro, además de las señales que Jesús ofrece a los discípulos del Bautista, cuando les dice: los muertos resucitan. En tercer lugar, el objetivo de la investigación no se centrará en determinar si realmente el milagro aconteció. Lo que se tratará de estudiar es si las narraciones de las resurrecciones fueron creaciones de la iglesia primitiva o por el contrario se remontan a eventos reales de la vida de Jesús, y si los discípulos y los beneficiarios pensaban verdaderamente que Jesús había realizado el milagro. En cuanto al contenido y la forma de los relatos, debemos señalar que existen 2 palabras en las que los evangelios se refieren a la resurrección, a partir de los cuales se deriva una forma y un contenido. De un lado, encontramos el texto en el que Jesús lleva a cabo un milagro a un beneficiario, y de otro lado, en el que Jesús es quien resucita. Abordaremos solo el primero. Así pues, esta primera forma de abordar la resurrección refiere a un evento en el que Jesús devuelve la vida a personas fallecidas en un momento más o menos reciente. Nos referiremos, en contenido, a la devolución ordinaria de la vida terrena. Estas personas vuelven a la vida mortal que tenían antes de su muerte, con todas las actividades e incluso con las limitaciones. Estos textos comparten además una forma muy similar. En primer lugar, encontramos el encuentro de Jesús con la persona afligida y la descripción de las tristes circunstancias. En segundo lugar, la palabra y el gesto vivificador de Jesús, junto con la confirmación de la resurrección mediante la acción de la persona resucitada. En tercer lugar, la reacción de las personas presentes, el asombro, la alabanza o las muestras de fe. Abordaremos ahora la tradición marcana, y en concreto la resurrección de la hija de Jairo, que posee paralelos en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas. Abordando la labor redaccional de Marcos, en el relato tradicional debemos señalar que la gran mayoría de los especialistas opinan que la más antigua versión escrita del relato llega hasta nosotros en lo que se encuentra en el Evangelio de Marcos. La crítica de la redacción ha demostrado que Mateo abrevió el relato y Lucas lo reelaboró, ambos con el propósito de acomodarlo a sus respectivos fines teológicos. Escuchemos el relato evangélico. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado?
pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, y se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Y le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después le dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Como hemos escuchado, el conjunto completo de la perícopa incluye la curación de la hemorroísa, que entretiene a Jesús en el camino a curar a la hija de Jairo, recibiendo allí la noticia de su fallecimiento y haciendo que la posible realización de una curación se convierta ahora en una resurrección. La interrelación de estos acontecimientos excede al objetivo de esta exposición. Solo diremos que, de acuerdo con el autor, cabe suponer que los relatos eran independientes uno del otro en una fase anterior de la tradición. En cuanto a la forma y al contenido del relato tradicional, parece imposible reconstruir las palabras exactas de la tradición sobre el pasaje al que hacemos alusión, principalmente porque la conservación de la orden de Jesús en arameo, Talita cum, parece indicar que la versión original estaba formulada en esa lengua. Sin embargo, en conjunto, la forma y el contenido originales parecen bastante claros. La narración primitiva habría tenido la típica estructura tripartita a la que ya hemos hecho alusión, solo que en el encuentro inicial, muy ampliado para permitir que de relato de curación se pasase a relato de resurrección. Ahora encontramos la pregunta central. ¿Se remonta el relato al ministerio de Jesús? Debemos tener en cuenta ciertos elementos. En primer lugar, el hecho de que tenemos el nombre de quien pide el milagro, cosa que no era común en los evangelios sinópticos, y nos permite ahondar en la posibilidad de una tradición histórica. Y sorprende que además, dados los enfrentamientos de los cristianos con la sinagoga judía durante el siglo I, se designe a este peticionario como uno de los jefes de la sinagoga. Otro fenómeno importante es que el evangelista presenta a Jesús pronunciando la orden en arameo, y dado que esta era la lengua en la que Jesús se dirigía a los judíos palestinos, la expresión parece acercarnos a la figura histórica de Jesús. Es importante señalar que el uso del arameo no es un uso culto, sino popular, evitando pensar que es una adición posterior que intentaba dar apariencia de realidad histórica. Sumado a esto, encontramos una gran cantidad de semitismos, vocabulario, morfología y sintaxis que no son viables en un griego correcto, pero que son muy corrientes en las lenguas semíticas, mostrando que el texto griego es reflejo de un texto semítico que ha sido traducido. El autor enfatiza claramente: esto no prueba que el relato refleje un evento original de la vida de Jesús,
pero por lo menos nos confirma que este relato tenía ya una historia bastante prolongada en la tradición oral y escrita. Antes de la redacción de Marcos había pertenecido probablemente a una colección de relatos de milagros en griego, antes de haber sido un relato individual en Palestina y en una etapa anterior como relato en arameo. Un último indicio de lo primitivo del relato lo constituye la ausencia de algún título cristológico o declaración explícita de tal carácter, cuando el relato en cuestión narra un milagro de la categoría más importante imaginable. Lo más próximo a esta alusión cristológica es lo que encontramos en el versículo 35, donde se señala: ¿por qué seguir molestando al maestro? Se habla de Jesús como un simple maestro, sin el esperado título cristológico, además de señalar que la muerte marca el límite de cualquier poder que él pueda tener. La ausencia de este título cristológico parece remitir a una tradición realmente primitiva. Otro elemento de historicidad es atribuido al criterio de dificultad, refiriendo al versículo 40, en donde se señalaba que los presentes se burlaban de Jesús, lo que en ningún lugar de los evangelios es relatado. Además, se narra que Jesús echa de la casa a esas personas, evitando presentarlo con la imagen de quien mantiene el orden. En definitiva, ninguna de las consideraciones antes señaladas demuestra por sí sola que el relato de Jairo se remonta a algún acontecimiento de la vida de Jesús. Pero la convergencia de todas ellas, la dilatada historia de la tradición, la inusitada mención del nombre del peticionario y de su condición de dirigente de la sinagoga, las huellas de un sustrato semítico y en especial la frase Talita Kum, la ausencia de todo título o afirmación de carácter cristológico y los elementos de dificultad y discontinuidad inducen a pensar que el relato sí es reflejo y consecuencia de algún suceso del ministerio de Jesús. Gracias por su atención.